Así que, habiendo hecho esta introducción, damos apertura al nuevo streaming de Medicina Integrativa. Bueno, Meli, las funciones cognitivas. Una palabra, la cognición, que se suele escuchar, uno está familiarizado con la palabra. Sí, uno está familiarizado, sabe que está relacionado con el sistema nervioso, con el cerebro, con el encéfalo, pero no se sabe muy bien qué es. Yo no sé si las personas logran definir ese concepto. Si uno les pregunta qué es la cognición, no sé si podrían definirlo. Y los desafío, esto no es un examen ni mucho menos, a poner en los comentarios qué creen ustedes que es la cognición. A ver si lo pueden con sus palabras definirlo o explicarlo. No hagan trampa, no los busquen ni en Google ni en ChatGPT, sino elabórenlo ustedes. ¿Qué piensan que es las funciones cognitivas, la cognición? Tan importante para toda la línea del pensamiento, que ahora también vamos a estar definiendo qué es el pensamiento, qué es el razonamiento, qué es la inteligencia, porque son todos conceptos que hacen al tema de hoy, que son las funciones cognitivas. ¿Será lo mismo pensar que razonar? Qué buena pregunta. ¿Cuántas preguntas que hay? A veces se usa como sinónimo Sí, y no lo son. y no lo sé. Ahora lo vamos a estar caracterizando mejor. Y las funciones cognitivas hacen a la inteligencia, o sea, hacen a que nosotros nos diferenciemos ampliamente del resto de las especies. Sí. Pero no somos las únicas especies inteligentes. No, claro. Hay muchos animales inteligentes. Hay muchos animales que tienen sus funciones cognitivas muy bien desarrolladas y que son inteligentes. Y esa es la otra pregunta, la otra consigna que les dejamos. ¿Cuáles son los animales más inteligentes? A ver si lo pueden ir dejando en los comentarios. Son varios, pero por lo menos los que estén en el top 5, a ver si lo saben y sin hacer trampa. Sin hacer trampa. Agus, cuando vayan contestando, anda diciéndonos. Acá Ceci puso, es la capacidad de conocer y aprender. Sí, excelente. Esa es una de las formas de describir esto de las funciones cognitivas. Conocer, aprender cosas nuevas, pero tiene una serie de elementos que componen a las funciones cognitivas. No es una función aislada, sino es una integridad de funciones. Son todas unas conexiones neuronales, que ahí tiene mucho que ver con la neuroplasticidad, Meli. Sí, qué palabra la neuroplasticidad. La verdad que es un superpoder con el que nosotros contamos, que es la capacidad de poder ir modelando estas redes sinápticas que vos estabas hablando, estas redes neuronales, que es la conexión entre neuronas. Si nosotros recordamos, la estructura neuronal tiene un cuerpo que es de forma estrellada con unos bracitos que parecen ramas, que son las dendritas, que comunican los cuerpos neuronales. Bueno, la neuroplasticidad fue estudiada por Eric Kandel, premio Nobel en el año 2000, premio Nobel de Medicina, que dedicó toda su vida a estudiar un caracol marino que tiene una estructura muy parecida a nosotros, a los Claro, seres humanos. anatómicamente la neurona del caracol ese Claro. es parecida a la nuestra. Exacto, pero la parte estructural, es decir, neuronas grandes con circuitos simples. Bueno, ¿y qué estudió Kandel? Que el estímulo repetido fijaba y potenciaba ese circuito, esa red neuronal. Y habló mucho de la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Porque eso está muy bueno lo que estás diciendo. O sea, ¿querés decir que si uno estimula Sí, el circuito, lo ejercita, sí, vamos a tener más conexiones neuronales? sí, claro, sin dudas. Bueno, ese dato es bárbaro porque mejorar la capacidad de conectar las neuronas nos va a favorecer no solamente en la vida cotidiana, sino es como poner plata en el banco y el día de mañana tener un plazo fijo abultado. Sí, tal cual. ¿Viste que hay muchas frases que dicen que el pensamiento te determina? Biológicamente es así. Lo que nosotros pensamos nos va a determinar las redes neuronales que tengamos y las acciones que tomemos y cómo resolvamos esos problemas. Entonces es fundamental. Bueno, como te decía antes, Eric, nuestro amigo Eric, estudió mucho la memoria. ¿Y qué estudió de la memoria?
que no es algo abstracto, sino es una función biológica, concreta. Sí, aparte hay áreas del cerebro Sí. y de núcleos por debajo del cerebro que Sí. están íntimamente relacionados con esa función. Sí, sin duda. Entonces, la memoria a corto plazo tiene una liberación de neurotransmisores y es una función pasajera, transitoria. En cambio, la memoria a largo plazo puede generar una modificación estructural. Como decía antes, el cuerpo neuronal con las dendritas, que son estos brazos, puede generar nuevas dendritas. Es una locura. Sí, aparte vos fíjate que cuando uno sufre de algún problema cerebrovascular, Sí. un infarto cerebral, si bien la neurona es de las más limitadas en la capacidad de dividirse, que Sí. hasta muy poco se decía que era nula, Ujú. hoy en día se sabe que existe esa posibilidad, pero es muy limitada. Sí existe la posibilidad de hacer conexiones nuevas. Claro. O sea, si bien tenés un lugar donde se infartó, donde se murió el cerebro, podés generar conexiones nuevas. Sí, 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 tal cual. Para hacer una analogía, es como tener varias rutas que nos llevan al mismo destino. Entonces, si una ruta se ocluye, podemos tomar otro camino. Ah, es excelente. O sea, el circuito Sí, sigue circulando, valga la redundancia, a pesar de que haya un problema en una de esas carreteras. exacto. Tal cual. Y después, otra cosa que estudio mucho es el tema de las emociones. Cómo está directamente relacionado con la memoria. Vos fijate que nosotros recordamos amores, recordamos vergüenzas, recordamos miedos y lo tenemos más fijo en nuestros pensamientos. Cuando se asocia a una emoción, ese recuerdo. Claro, mayor emoción, mayor memoria de ese recuerdo. Más fijado lo tenemos. Claro, o sea, quizás no me acuerdo la ropa que usé hace 2 días, Sí, pero me acuerdo lo que usé en la Navidad o en el casamiento. claro. O me acuerdo lo que tenía puesto el día que me recibí. Claro. Sí, sí, sí. Cuando se asocia el recuerdo a la emoción, se fija más profundamente. Es más, hay muchos métodos de estudio que están relacionados con el tema de las emociones, ya sea canciones, cuentos, historias, anécdotas. Bueno, buenísimo eso, ese dato. Yo creo que acá sale la primer patente del streaming, que es el tema de la neuroplasticidad. Sí, La capacidad de generar nuevas conexiones neuronales a pesar de quizás tener un problema en el cerebro, como por ejemplo un accidente cerebrovascular. claro. O sea que esa posibilidad existe y es real. Existe, es real y no tiene fecha de vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo dejamos de realizar esta neuroplasticidad a determinada edad, sino que nos acompaña hasta nuestro último día. Quizás nos cueste un poco más, nos lleve más tiempo, pero eso no significa que dejemos de ser capaces. O sea que se puede aprender un nuevo idioma, por ejemplo, de grande. Sí, sin dudas. Te va a llevar más tiempo, pero se puede aprender un nuevo idioma. Lo que más va a determinar esta neuroplasticidad y sobre todo la inteligencia en sí es la función cognitiva, el aparato cognitivo que yo tenga. Y acá viene la definición y vamos a hacerla un poquito más descriptiva. Hay una serie de elementos que componen a la función cognitiva, que es la secuencia de toda la línea del pensamiento. Empezando por la atención. Primero tenemos que estar atentos a recibir los estímulos del ambiente, del medio externo. Entonces, la atención tenés por un lado. Después tenés la percepción, o sea, necesitas elaborar esos estímulos y codificarlos. Por ejemplo, el ojo humano ve puntos y líneas en el espacio, pero el cerebro ve una imagen. Claro. El oído escucha frecuencias, pero el cerebro escucha un sonido. Entonces eso es la percepción, es la interpretación de ese estímulo. Entonces esa es la segunda parte. Atención, percepción. Ujú. Después viene la conjugación con la memoria, con esto que estás diciendo. Continuamente se está emparejando y se está cotejando con los recuerdos. Que hay áreas específicas del cerebro donde están los recuerdos, como por ejemplo el hipocampo, el sistema límbico, la amígdala y demás. Sí. Que eso es la memoria. Después viene el tema del lenguaje. El lenguaje es fundamental acá. Porque no es solamente para comunicarnos el lenguaje, sino que le da estructura al pensamiento. Nosotros pensamos con nuestro lenguaje. Claro.
Y es uno de los puntos que más nos diferencia con las otras especies. La capacidad de comunicarnos y de simbolizar, no solamente el hecho de comunicarnos, porque hay especies, muchas especies que se comunican, pero nosotros podemos simbolizar con una escritura, con los distintos idiomas que hay. Y eso se puede ir transfiriendo generacionalmente. Claro. Entonces el lenguaje es sumamente importante, le da estructura al pensamiento. Y después viene el razonamiento, que es la capacidad de procesar toda esta información y elaborar y trazar un mapa estratégico, relacionarlo con la lógica, hacer un planteamiento, reconocer patrones y predecir lo que va a pasar. Eso es el razonar. Distinto del pensamiento, porque el pensamiento es justamente el proceso. Ajá. Es la representación de la realidad en un esquema mental. Pero, por ejemplo, puedo estar pensando en una playa. Sí. Y no lo estoy llevando a la lógica, estoy trazando una condición de causa-efecto, no. Solamente estoy pensando, estoy imaginando en una playa o recordando algo que pasó. Eso es pensar, es un proceso. Sí. Pero el razonar ya es en ese proceso incluir a la lógica y a las condiciones de causa y efecto y trazar una estrategia. Claro, un plan de acción. Tener los pies sobre la tierra, eso es el razonamiento. Así es. Claro. Y después viene la ejecución de eso. O sea, todo ese esquema mental que uno se arma, lo tiene que ejecutar, llevarlo a la acción. Y ahí viene la ejecución, que ese es otro de los elementos que compone a las funciones cognitivas. Claro. Y la ejecución, si tiene un resultado positivo, ahí comenzamos a hablar de la inteligencia. Claro, o sea, si uno engloba todos estos elementos que estamos hablando, y también está el razonamiento social, que eso es un apartado aparte, también que nos diferencia de las otras especies, nuestras conductas sociales están muy elaboradas. Uno engloba todos estos elementos, está hablando del aparato cognitivo. Ahora, el aparato cognitivo son todos estos elementos conjugados, o sea, integrados, es una red neuronal de estas distintas líneas de pensamiento en determinar finalmente una respuesta, que es la ejecución, ¿no? Sí. Y ahí depende del resultado, está la inteligencia, del resultado y de la velocidad. O sea, claro, una persona que tiene un resultado favorable es inteligente, pero otra persona que tiene el mismo resultado favorable pero lo hace más rápido es más inteligente porque es más eficiente. Claro, sí. Los dos son efectivos, pero hay uno que es más eficiente porque le llevó menos tiempo. Pero ahora, estas funciones que estamos hablando, ¿ya vienen preseteadas? No. No, para nada. Obviamente nosotros, al ser seres humanos, sí, tenemos todo el aparato, o sea, estructuralmente hablando, para que todo esto se dé. Primero, necesitamos eso. Segundo, no está preseteado, o sea, tenemos que ejercitarlo. Claro, como todo, la práctica es el maestro. Tal cual. Y ahí está el tema que quiero hablar, el tema sobre todo de la atención y del lenguaje, porque el tema de memoria ya estuvimos hablando en un streaming. Sí. Que lo pueden buscar inclusive. Pero el tema atención y el tema lenguaje es algo que nos va a determinar. ¿Y por qué decimos esto? Aparte, hoy en día el déficit de atención se está viendo un montón y es una consulta muy frecuente. Y cada vez en edades más tempranas. Sí, sobre todo en niños. Entonces por eso nos pareció muy relevante este tema. Y se sabe que la inteligencia, o sea, el resultado final de toda la conjugación del aparato cognitivo, es focalizada, o sea, es específica en algo. Por eso existe el mejor jugador del mundo de fútbol y el mejor guitarrista. Claro. Y que si los invertís, quizás no sepan hacer la otra actividad. Porque tienen la inteligencia, o sea, todo su aparato cognitivo enfocado en algo específico. Ahora, en la vida cotidiana, si nosotros tenemos un buen aparato cognitivo y bien ejercitado y estimulado, vamos a resolver mejor los problemas de la vida cotidiana. Y se sabe que mejorando uno de estos elementos, mejora todo el circuito, porque es toda una secuencia que está integrada. Entonces, si a lo mejor uno no puede mejorar uno de los aspectos que mencionamos, pero tiene la posibilidad de hacerlo con el otro, nos va a mejorar todo el circuito y el resultado final. Sí, y aparte dijimos que este circuito comenzaba con la atención, entonces la atención es la base.
es por donde se comienza. Mejorando la atención nos va a mejorar todo el aparato cognitivo y por ende el resultado y por ende la inteligencia. Claro. Entonces acá queremos hablar de la atención por un lado y del lenguaje por otro, que son dos elementos fundamentales del aparato cognitivo. Sí, ¿y cómo podemos hacer para mejorar la atención? Mira, la atención consta de 3 partes fundamentales. A ver. Primero, el estado de alerta. Segundo, enfocar esa atención en algo en específico. Sí, Y tercero, mantenerlo al enfoque y no distraer la atención con otras influencias, con otros estímulos. claro, Hacer un filtrado de los estímulos. claro. El estado de alerta principalmente lo vamos a fortalecer con el descanso nocturno. Bueno, ese punto es un pilar. Es clave. Mínimo son 6 horas. Ahora, si yo duermo menos de 6 horas y quiero tener un estado de alerta, voy a tener que hacer un esfuerzo, gastar más energía. Yo te digo, el cerebro es el órgano más caro del organismo, porque pesa el 2% del peso corporal y se consume el 25% de toda la energía. Claro. Es el órgano más caro. Y cada actividad cerebral consume mucha energía. Si yo bajo mi nivel de alerta porque dormí poco, por ejemplo, y necesito mantenerla, ese gasto lo voy a multiplicar. Entonces, mi eficiencia va a ser muy inferior a si hubiese descansado. Claro. Y voy a generar más gasto energético. Tal cual. Entonces, si yo tengo un buen descanso, mínimo 6 horas, lo ideal serían entre 7 y 8, voy a estar en un estado de alerta óptimo. Bien. Y no voy a estar utilizando energía extra para mantenerme en alerta. Por ejemplo, se compara, cuando hay una intoxicación alcohólica, esa persona le disminuye el estado de alerta. O alguien que está intoxicado con benzodiazepinas, por ejemplo, disminuye el estado de alerta. Si uno no duerme bien, disminuye el estado de alerta. Claro. Entonces, con un buen sueño, vamos a tener un estado de alerta óptimo. Ese es el primer punto. Sí. Ahora, tengo que enfocar esa atención. La tengo que llevar a un lugar. Tiene que ser dirigida. Es como estar en una habitación oscura y tener una linterna. Yo tengo que ir a enfocar lo que quiero ver. Sí. Pero eso se ejercita también. Hay muchas personas que no logran enfocarse. De hecho, es un motivo de consulta. No logran mantener la concentración en algo. Sí. De hecho, en la lectura es como que se dispersan fácilmente. Sí, sí, sí. Y uno de los culpables es el teléfono. Ni hablar. A los estudiantes les pasa mucho que necesitan enfocar la atención en lo que están leyendo o algún trabajo que demande mucho enfoque de la atención. Yo necesito no forzar la atención, no forzarla en enfocarme, sino hacer un ambiente favorable que sea fácil de enfocarme. Es por ahí. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bajando todos esos estímulos. Si mi cerebro tiene que estar filtrando todo el tiempo estímulos ajenos a lo que yo quiero enfocar, voy a gastar mucha energía en eso y pierdo esa capacidad de atender a lo que respecta a lo que yo necesito atender. Hay muchas personas que dicen que no pueden estudiar si su habitación de estudio no está ordenada. Y tienen un poco de razón. Sin ni hablar, porque vos fíjate, si tenés la mesa toda desordenada, con un montón de cosas, papeles por acá, comida por allá, una jarra, todas cosas te distrae. Son todos distractores. Tiene que estar la mesa limpia, la mesa de trabajo, la mesa de estudio tiene que estar limpia, ordenada. No tiene que haber tanta circulación de gente, Sí, ni hablar los ruidos. sí, el sonido es clave, que esté en silencio. Ahora, hay personas que te dicen, no, yo puedo estudiar por más que haya gente, que haya ruido. Bueno, bien por vos. Eso es buenísimo, tenés un poder de concentración muy alto. Sí, sí, pero imagínate esa persona que puede estudiar con todos esos estímulos si no los tuviera. Sí, los potencia. Los potencia, o sea, puede estudiar más aún, con mayor concentración. Y acá va para la persona que tiene el problema de ese, no sé si un déficit, pero una dificultad para enfocar la atención. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Es hacer un entorno que sea más fácil enfocar la atención. Con esto que estamos diciendo, bajar los ruidos, el teléfono en un cajón, ni siquiera en la mesa, porque vamos a estar esperando notificaciones y demás. En un cajón, la mesa ordenada, sin circulación de gente, sin ruido y bien dormido. Entonces todo eso nos va a favorecer.
Y ahora, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Podemos estar 10 horas seguidas estudiando? Vos fijate que las horas cátedras en las universidades, en la escuela primaria, secundaria, Sí, son de 45 minutos. Que eso es el máximo de atención sostenida que uno puede tener antes de que empiece a caer. claro. O sea, una persona no significa que no puede seguir sosteniendo el enfoque de la atención, pero empieza a caer después de 45 minutos. Claro. En esa misma persona, o sea, tiene una atención acá óptima y a los 45 minutos empieza a caer. Sigue atendiendo, pero la capacidad es menor. Entonces, por eso conviene hacer un recreo a los 45 minutos o antes, eso como máximo, Sí. para hacerlo más eficiente. Entonces, a los 45... Sí, para que no caiga la capacidad de atención y mantenerla. Claro, si uno está leyendo y no está enfocado, se dispersa, lo que estoy leyendo disperso, no lo estoy guardando. Vos sabés que yo me acuerdo cuando era adolescente, tomaba clases de música, aprendí a leer música, y mi profesor, un director muy conocido en la ciudad de San Lorenzo, él me enseñaba todo el tiempo con la voz. Entonces con la voz tratábamos de llegar a las notas, y claro, llegaba un punto que fallaba. Y él me agarraba de la mano y me decía, vení Meli, acompáñame. Y me llevaba a la ventana y me decía, mira los árboles, mira los pajaritos, mira el cielo. Y estábamos así 5 minutos y yo no entendía, porque claro, tenía 16 años. Yo, ¿qué hace esta persona? Está loco. Y después me decía, bueno, vení, vamos a retomar. Y retomamos y me salía. Y llegaba a las notas y podía seguir la melodía. Y ahí tiene relación con todo esto que estamos hablando. Y es que estabas haciendo una pausa, estabas haciendo un recreo. Y mejor aún si esa pausa es activa. Claro. Que nosotros lo ponemos en práctica cuando damos jornadas de capacitación, que hemos ido muchas veces a México, los que nos conocen. Que también nos trataron un poco de locos. Porque Sí, hacemos parar a todos de la silla, lo ponemos a hacer un poco de actividad física, hasta de baile. Hicimos de todo un poco, baile, respiración, actividad física ya tipo entrenamiento. Sí. Y esto está bueno porque no solamente le da el corte a lo que veníamos haciendo, no solamente es la pausa, Ujú. sino que es activa. Y eso hace que estimule la circulación, estimula la bomba cardíaca, que se mueva la sangre, oxigena el cerebro. Y eso también está demostrado de que mejora la atención. Por eso está bueno el que tiene la posibilidad, cuando hace ese recreo o esa pausa, que sea de forma activa. Si no hay lugar, en la oficina. Que haga sentadillas en el lugar o que haga respiraciones. Las respiraciones también hacen muy bien. Sí. Uno de los ejercicios para lograr sostener el enfoque de la atención es respirar. Ojos cerrados y solamente pensar en el movimiento respiratorio, en el diafragma, cómo asciende y desciende, en la panza, y tratar de mantener ese pensamiento solo en eso durante 5 o 10 minutos. Eso es una forma de ejercitarlo. Claro. Y la otra cosa que ayuda mucho, esto que decíamos, la pausa activa. 10, 15 Movernos un minutos poquito. de movernos, incluso una caminata. Sí, sí, A lo sí. mejor alguien tiene la posibilidad que en su trabajo hay algún patio interno o algún patiecito, si es exterior mejor aún, y caminar un poco. Y esto nos va a ayudar no solamente en la concentración, en la atención, como estábamos hablando, sino también al final del día en la cantidad de pasos diarios que sabemos lo importante que es. Y sí. Así que si yo hago esto de acomodar todo el entorno, de ordenar la mesa, de bajar los estímulos y me sigue costando, está este recurso de hacer bloques de hasta 45 minutos con pausas activas de 15 minutos y también está la opción de las respiraciones. Esas son todas herramientas que me van a ayudar a mejorar la atención. Y lo otro es eliminar el celular. Y sí, clave. Utilizarlo de forma controlada, no que sea todo el tiempo el celular en la mesa esperando la notificación o lo pongo en vibrador. Y algo que quería mencionar es el tema del celular o las tablets y los niños. Porque esto del déficit de atención se está viendo un montón y cada vez en edades más tempranas. Y vos fijate que para entretenerlos se le da la pantalla, quedan como anestesiados. Y esto de los videos, de muchas luces, de estímulos rápidos que van cambiando las imágenes continuamente, tiene un impacto totalmente negativo en la atención de ese chico a futuro. Entonces yo como padre, si le estoy dando permanentemente el celular, la tablet, Lo estoy condenando. lo estoy condenando. Esa persona
de acá a 20 años lo voy a poner en un lugar de desventaja a la hora de comprender un texto, de elaborar una idea, de razonar. Yo como padre lo estoy llevando a ese lugar. Y sabemos que después, en el mundo real, es una competencia feroz. Sí. Por un puesto de trabajo, en el estudio, en lo que sea. Entonces tengo que tener todas las herramientas posibles para enfrentarme a esa situación. Entonces, si yo le estoy dando el teléfono y la tablet todo el tiempo, tengo que saber eso. Encima no es solamente darle el teléfono a la tablet, es dárselo en su etapa de crecimiento y desarrollo. Lo que estábamos diciendo, vos fíjate, el aparato cognitivo que se va desarrollando, se va ejercitando, y a lo mejor uno tiene una buena base de su aparato cognitivo y después entra el teléfono y la tablet, Sí, bueno, me va a complicar la atención a futuro, pero por lo menos yo tengo una buena base claro. de esas conexiones neuronales. Ahora, si en el momento del desarrollo, donde el cerebro tiene la neuroplasticidad al máximo, Sí, lo estoy reprimiendo con eso, ya lo estoy limitando, lo estoy condenando a ese chico a futuro. claro. Aparte se acostumbra a esa sobreestimulación y a esos sistemas de recompensa rápido que liberan mucha dopamina, adrenalina y cantidad de neurotransmisores. Y otra cosa es, le quitamos la posibilidad de imaginar. Porque no tiene que imaginar nada, en un video no tenés que imaginar. Claro. Ahora, si el chico juega con una rama que hace que es una caña de pescar y está pescando en el río y tiene una rama y un balde, por ejemplo, Sí, sí, sí. o algo muy simple, un pedacito de cartón y hace que es un auto, está imaginando. La creatividad, que es una de las cualidades que nos diferencia con toda la tecnología, la inteligencia artificial, que nos hace tan humanos, la creatividad. La creatividad es la puerta al pensamiento lógico y después al pensamiento abstracto. Claro. Si ese chico no imagina y no tiene creatividad, después no va a tener opciones para resolver problemas. Sí, sí, sí. Se Y lo- sabemos lo fundamental que es el juego también a esas edades, porque es su forma de comunicarse. Y por eso en el juego tiene que jugar, valga la redundancia, creando, imaginando. No juntarse a ver un video. Claro. Quizás hay dos chicos viendo un video en el teléfono o en el televisor. Sí, sí, sí. Así que para mejorar la atención, ahí tenemos esta serie de estrategias. Y lo otro, fundamental, es el lenguaje. El lenguaje le da estructura al pensamiento. Nosotros pensamos con el lenguaje, le damos forma, le damos un orden a todo este pensamiento que es el proceso de recrear la realidad, de representar la realidad. Ese proceso se llama pensar. Ahora, si ese proceso me lleva a un resultado favorable, ya pasa a ser inteligencia. Sí. Pensar no es lo mismo que inteligencia, No, no, no. porque uno puede pensar, se hace un esquema mental, se hace un mapa, traza una estrategia. Cuando va a la ejecución, no tengo el resultado positivo. Claro, y trazar esa estrategia sería razonar. Exactamente, cuando le pones lógica. Claro. Entonces vos podés tener El un plan de acción. pensamiento y un razonamiento, pero después tiene un resultado negativo. Claro. Que para que sea inteligencia tiene que ser positivo. Ahora, el resultado negativo también me sirve, porque eso me va a ir retroalimentando. aprendizaje, sí. Y ahí viene el aprendizaje, tal cual. Entonces, lo que le da estructura al pensamiento es el lenguaje. Y el lenguaje se basa en 3 pilares. Se basa en hablar, en escribir Sí, y en la lectura, en leer. sí. Son 3 cosas que se perdieron muchísimo en este último tiempo. A mí me asombra cómo se perdió la capacidad de describir. Muchas veces uno empieza a contar una historia, ve a personas que están hablando, charlando entre ellas, empieza el relato de la historia y a los pocos segundos mira acá en el teléfono y te muestran un video o un reel o algo porque no lo pueden describir, porque se perdió la capacidad de descripción. O Sí, sea, sí, sí. el contenido del relato cada vez es más simple. Ni hablar la escritura. Sí, más todavía. Ya casi no se escribe, son mensajes Emojis. y es reemplazado la Stickers. palabra por sticker y emojis o abreviaturas. Sí. Y los audios pasa lo mismo, son audios que son muy simples y enseguida viene el video, Claro. pues no se puede escribir. Entonces se está perdiendo esos 3 pilares que hacen al lenguaje. Repetimos, la lectura, el hablar y el escribir. Y la lectura también cada vez se lee menos. Entonces la persona que lee frecuentemente va a aumentar su vocabulario y va a mejorar el lenguaje.
Si uno mejora el lenguaje, mejora la estructura del pensamiento. Por ende, mejora todo el aparato cognitivo. Si uno hace estos ejercicios para mejorar la atención y mejorar el lenguaje, la lectura frecuente sobre todo, o intentar de relatar una historia describiendo con detalles, tratar de evitar el video, y ni hablar de escribir, por ejemplo, leer un libro y hacer un resumen. Sí. Si uno ejercita la atención y el lenguaje, mejora todo el aparato cognitivo. Y si uno tiene un buen aparato cognitivo, va a ser más inteligente, vamos a resolver mejor los problemas, vamos a predecir mejor los sucesos, Sí. no solo en términos de resultados positivos, sino en términos de tiempo. Vamos a ser más eficientes. Sí, sin duda. A mí me gustaría dejarles una simple tarea que yo creo que todos, cuando llega el final del día, volvemos a nuestra casa y quizás a la hora de cenar o cuando nos encontramos con nuestra familia, hay una pregunta que nos hacemos todos los días, que es, ¿cómo estuvo tu día? ¿Cómo te fue? Bueno, tratar de desarrollarla lo máximo posible, con lujo de detalle. Ahí ya estamos entrenando. Está muy bueno el ejercicio ese. Está muy bueno. Es La algo muy simple. La capacidad de escribir. La estamos capacidad de entrenando. escribir Por y, ende el lenguaje. y también fortalece las relaciones sociales. Muy bueno ese desafío. Sí. Agus, ¿contestaron la consigna de cuáles son los animales más inteligentes? No contestaron esa consigna, pero bueno, estuvieron opinando mucho sobre las pausas activas, sobre las pausas cuando estudian. Ah, buenísimo. Así que bueno, este fue el streaming de hoy, que hablamos del aparato cognitivo. Sobre todo nos detuvimos en lo que es la atención y el lenguaje. Ya nos habíamos detenido en otra entrega en lo que respecta a la memoria. Sí. Y finalmente, el último eslabón es el accionar. O La sea, ejecución. el ejecutor de todo este planteamiento, de todo este pensamiento y razonamiento. Hay que ejecutarlo, llevarlo a la acción. Para eso tengo que tener una conexión cerebro-músculo. Y ahí viene un tema que es apasionante también. Sí, espectacular. Que ese lo vamos a ver el martes que viene. Así que es continuación de este stream. Sí o sí hay que ver este para el próximo. Sin dudas. Hoy vimos las funciones centrales. El martes que viene vamos a ver las funciones periféricas. Así que si les interesa ver todo lo que implica a las destrezas físicas, como ser el equilibrio, por ejemplo, Sí, el equilibrio, la coordinación, la fuerza, la flexibilidad. etc. Así que espero que les haya gustado. Un beso grande para todos, buenas noches y quiero que hagan la tarea. Hasta el próximo martes.